El clan de la joven Apache capturó al ganadero, sin saber que lo enviaron a exterminarlos. El sol caía lento sobre la tierra seca cuando el ganadero avanzaba con su caballo entre matorrales y piedras. Llevaba días recorriendo esa zona, siguiendo instrucciones que le habían dado sin demasiadas explicaciones. Le dijeron que solo debía observar, contar cabezas de ganado salvaje y marcar caminos. Nada más. Aún así, desde que cruzó el último río, sentía un peso extraño en el pecho, como si cada paso lo alejara de la vida sencilla que conocía. Era un hombre joven, acostumbrado al trabajo duro, pero no a los secretos. Venía de una familia humilde y había aceptado el encargo porque el pago era mejor de lo normal. Demasiado bueno, pensaba a veces. Intentaba convencerse de que no era asunto suyo hacer preguntas. En esas tierras, muchos sobrevivían obedeciendo y callando. El paisaje parecía tranquilo. El viento movía la hierba seca y el silencio solo se rompía por el sonido de los cascos del caballo. Sin embargo, no estaba solo. Ojos atentos seguían cada uno de sus movimientos desde lejos. Él no lo sabía, pero ya había cruzado un límite invisible para quienes conocían bien esa región. Al detenerse para beber agua, notó una quietud distinta. No era el silencio normal del desierto. Era una calma tensa, como si la tierra misma estuviera esperando algo. Se incorporó despacio, mirando a su alrededor. Antes de que pudiera reaccionar, varias figuras aparecieron entre los árboles y rocas, rodeándolo sin hacer ruido. El ganadero levantó las manos por instinto. Su corazón golpeaba fuerte. No entendía cómo habían llegado tan rápido. Los hombres y mujeres que lo rodeaban no gritaban ni mostraban prisa. Sus rostros eran serios, atentos, como si evaluaran cada gesto suyo. No parecían interesados en hacerle daño, pero tampoco confiaban en él. Le quitaron el arma y lo separaron de su caballo. Él obedeció en silencio, consciente de que cualquier movimiento brusco podría empeorar la situación. Mientras lo guiaban, notó a una joven que lo observaba con curiosidad. No había odio en su mirada, solo preguntas. El clan Apache lo llevó caminando durante horas. El ganadero estaba cansado, pero nadie lo empujó ni lo trató con crueldad. Esa actitud lo confundía aún más. Siempre había escuchado historias exageradas sobre encuentros en esas tierras, pero la realidad frente a él era distinta. Al llegar al campamento, vio chozas sencillas, fuego encendido y niños jugando cerca de los adultos. Aquella escena no encajaba con la imagen peligrosa que otros le habían pintado. Se dio cuenta de que estaba viendo algo que pocos forasteros llegaban a conocer. Lo sentaron a cierta distancia, vigilado, pero sin ataduras. Le ofrecieron agua. Ese pequeño gesto lo dejó sin palabras. Mientras bebía, intentó ordenar sus pensamientos. ¿Cómo había terminado allí? ¿Qué dirían quienes lo enviaron si supieran que había sido capturado? La joven Apache volvió a acercarse. No hablaba mucho, pero su presencia era calmada. Lo observaba como si intentara entender quién era en realidad. Él bajó la mirada, incómodo. Por primera vez desde que aceptó el encargo, sintió vergüenza, aunque no sabía exactamente por qué. Con el paso de las horas, el sol se ocultó y el aire se volvió más frío. El clan continuó con su rutina. Nadie parecía alarmado por su presencia, pero tampoco lo olvidaban. Él era un extraño, y eso bastaba para mantener la distancia. Mientras la noche avanzaba, el ganadero recordó las palabras del hombre que le dio el trabajo. Le había dicho que esa zona pronto cambiaría, que era mejor estar del lado correcto cuando llegara el momento. En ese instante, sentado frente al fuego, esas palabras adquirieron un sentido inquietante. Empezó a preguntarse si realmente había entendido su misión. No le habían pedido que dañara a nadie, pero tampoco le habían dicho toda la verdad. Tal vez su simple presencia allí era parte de algo más grande. Esa idea lo hizo estremecerse. La joven Apache le llevó algo de comida. No intercambiaron palabras, solo una mirada breve.
En ella, él creyó ver una mezcla de cautela y humanidad. Ese gesto simple rompió algo dentro de él. Ya no podía pensar en el clan como un obstáculo o un problema. Eran personas, con vidas, con lazos entre ellos. Esa noche casi no durmió. El cielo estaba lleno de estrellas, y el silencio lo obligaba a pensar. Se dio cuenta de que su captura, aunque le daba miedo, quizá había evitado que siguiera avanzando sin cuestionar nada. Por primera vez, dudó de todo. Cuando el amanecer llegó, el ganadero ya no era el mismo hombre que había entrado a esas tierras. Algo había cambiado, aunque aún no sabía qué precio tendría ese cambio. El clan lo observaba con atención, sin saber que, al capturarlo, habían detenido sin querer el primer paso de un plan que podía destruirlos. Y así, con el nuevo día, comenzó una historia marcada por decisiones, silencios y verdades que aún no salían a la luz. El ganadero comenzó a acostumbrarse lentamente a la vida dentro del campamento del clan Apache. Cada mañana se despertaba con el sonido del fuego chispeando y los niños corriendo entre las chozas. Al principio, todo le parecía extraño y hasta amenazante, pero poco a poco empezó a notar la rutina y la disciplina con la que vivían. Cada miembro del clan tenía una tarea, algunos cuidaban del fuego, otros recolectaban agua, cazaban o enseñaban a los jóvenes. Todo tenía un propósito. La joven Apache que lo había observado desde el principio se acercaba con frecuencia, aunque no hablaba mucho. Solo lo miraba, a veces con una sonrisa ligera, y a veces con ojos que parecían intentar leer sus pensamientos. Él se sentía extraño ante esa atención. No estaba acostumbrado a que alguien mostrara interés genuino sin pedir nada a cambio. Poco a poco, comenzaron a comunicarse con gestos, miradas y pequeñas palabras. No necesitaban un idioma común para entender que había curiosidad y desconfianza a la vez. El ganadero aprendió algunas tareas simples, como ayudar a traer agua, ordenar los utensilios o cuidar un pequeño grupo de caballos. Aunque su libertad era limitada, le daban espacio para moverse y observar. Cada acción que realizaba lo acercaba a entender la vida del clan. No era fácil adaptarse, pero él lo intentaba. Se daba cuenta de que la supervivencia dependía del trabajo colectivo y de la confianza entre ellos. Esa idea le hizo reflexionar sobre su propia vida, donde todo era más solitario y centrado en el beneficio personal. Con el paso de los días, se volvió más observador. Notó cómo los adultos enseñaban a los niños a cazar y a leer las señales de la naturaleza. Aprendió a diferenciar los ríos que eran seguros de los que podían ser peligrosos, a notar los cambios en el viento y a identificar rastros de animales. Cada detalle que parecía pequeño era vital para la supervivencia. La joven Apache, que lo guiaba en esos aprendizajes, le mostraba paciencia y a veces le corregía con suavidad. Él empezaba a admirarla por su inteligencia y dedicación, aunque nunca lo admitió en voz alta. El ganadero también fue testigo de los momentos difíciles. Una tormenta fuerte golpeó el campamento, y todos trabajaron juntos para asegurar las chozas y proteger el ganado. Él ayudó en lo que pudo, pero se dio cuenta de que muchas cosas escapaban de su control. Esa experiencia le enseñó humildad. La joven Apache estuvo a su lado todo el tiempo, asegurándose de que no se lastimara, y él comenzó a sentir una extraña mezcla de gratitud y respeto hacia ella. Durante una de las noches tranquilas, mientras el fuego crepitaba, el ganadero se sentó junto a la joven Apache y observó cómo las estrellas brillaban sobre el desierto. Ella le señaló algunas constelaciones y él trató de recordarlas. No hablaban mucho, pero había una conexión silenciosa entre ellos. En ese momento comprendió que no todo era peligroso y hostil en esas tierras. También había cuidado, conocimiento y un profundo sentido de comunidad. Esa idea lo sorprendió, porque siempre había pensado que el mundo era más cruel de lo que en realidad era. Sin embargo, no todo era simple. Algunos miembros del clan lo miraban con desconfianza. Sabían que era un extraño y no confiaban completamente en sus intenciones. Él lo entendía y no intentaba forzar la confianza.
Aprendió a moverse con cuidado, a respetar los límites y a observar más de lo que hablaba. Esa paciencia le permitió conocer la verdadera naturaleza del grupo, fuertes, unidos y con una forma de vida que dependía de la lealtad mutua. Con el tiempo, comenzaron a surgir preguntas sobre su llegada. La joven apache parecía saber más de lo que decía, y a veces lo miraba como si supiera que algo no estaba completo en su historia. Él intentaba evadir la verdad, pero sabía que no podía ocultarla para siempre. Esa tensión lo mantenía inquieto. Cada día que pasaba, la vida en el campamento lo enseñaba a ser más consciente de sus acciones y de las posibles consecuencias. Un día, mientras ayudaba a reparar un cercado para los caballos, escuchó fragmentos de conversación entre algunos hombres del clan. Palabras como enemigos, plan y peligro le hicieron estremecer. No estaba seguro de qué hablaban, pero algo en su interior le dijo que había más de lo que le habían contado. La joven apache apareció a su lado y, con un gesto suave, lo calmó. No le dijo nada, pero su mirada decía, debes aprender antes de que sea demasiado tarde. Durante la semana siguiente, el ganadero empezó a notar pequeños detalles que antes le habían pasado desapercibidos, como los adultos vigilaban cada movimiento de los jóvenes, cómo organizaban el fuego, cómo aseguraban el ganado por la noche. Todo estaba pensado para proteger al grupo. Esa inteligencia silenciosa le impresionaba. Entendió que aquel clan no era solo un grupo de personas viviendo en el desierto, era una comunidad que sobrevivía gracias a la disciplina, la paciencia y la confianza entre todos. En las noches, junto al fuego, la joven apache le contaba historias de su gente, sin palabras complicadas, solo relatos simples que él podía entender. Hablaba de ancestros, de lecciones de vida y de la importancia de cuidar a los suyos. Cada historia le enseñaba algo nuevo, y el ganadero empezaba a sentirse más conectado con ellos, aunque aún no estaba seguro de si algún día podría regresar a su propia vida. Poco a poco, la presencia del ganadero dejó de ser completamente extraña para el clan. Algunos lo aceptaban con cautela, mientras otros aún mantenían distancia. La joven apache era la única que parecía completamente abierta a él, aunque con cuidado. Su relación se basaba en pequeños gestos, compartir agua, ayudar con tareas y observar juntos el campamento. Esos momentos lo hicieron sentir parte de algo que nunca había experimentado, pertenencia. Sin embargo, siempre había un pensamiento que lo inquietaba, ¿por qué realmente lo habían capturado? Nadie le decía nada claro, y él temía que, en cualquier momento, la situación cambiara. Aún así, cada día que pasaba aprendía más sobre el clan, su vida y sus propias limitaciones. Comenzaba a entender que, para sobrevivir allí, no bastaba con obedecer. Tenía que comprender, respetar y adaptarse. Mientras avanzaban los días, el ganadero notó cambios en sí mismo. Su perspectiva sobre la vida se transformaba lentamente. Antes, sus decisiones eran simples: trabajar, ganar dinero, seguir instrucciones. Ahora comprendía que cada acción tenía consecuencias, que las palabras podían proteger o dañar, y que la confianza no se ganaba con gestos rápidos, sino con paciencia y respeto. Un atardecer, mientras todos se preparaban para la noche, la joven apache lo llamó para mostrarle un camino que llevaba al río. Caminaron juntos en silencio, observando cómo el agua reflejaba la luz del cielo. Él sintió un profundo respeto por la forma en que vivían, por la manera en que cuidaban de su gente y por la inteligencia que mostraban al proteger a los suyos. Esa caminata lo hizo comprender que estaba aprendiendo algo más importante que cualquier trabajo, estaba entendiendo la vida de otra manera. Esa noche, sentado frente al fuego, el ganadero sintió que su tiempo dentro del campamento no había sido en vano. Había aprendido sobre paciencia, respeto y la fuerza de una comunidad unida. Aunque aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, una cosa estaba clara: su vida había cambiado para siempre. Y aunque no sabía qué le depararía el futuro, estaba listo para enfrentar lo que viniera, porque había descubierto que incluso en lugares desconocidos, el aprendizaje y la humanidad podían encontrarse en los gestos más simples. Los días pasaban y el ganadero continuaba adaptándose a la vida del clan apache,
pero algo comenzaba a cambiar en su interior. Lo que al principio había sido curiosidad se transformó en una inquietud creciente. Había aprendido a convivir, a ayudar en pequeñas tareas y a observar sin juzgar, pero todavía no entendía por qué había sido llevado allí en primer lugar. Esa duda lo acompañaba en cada momento, como una sombra silenciosa. Una mañana, mientras ayudaba a reparar una cerca cerca del río, escuchó a algunos hombres del clan hablando en voz baja, con palabras que apenas podía entender. Hablaban de un grupo que se acercaba, de algo que debía ser detenido y de un plan que parecía peligroso. El ganadero sintió un escalofrío. Por primera vez, comprendió que su llegada no había sido solo casualidad, que había fuerzas trabajando detrás de la escena y que su presencia podría ser más importante de lo que imaginaba. Esa tarde, mientras el sol caía, la joven apache se acercó a él y le pidió que la acompañara a un lugar apartado. Caminando entre los arbustos y los árboles bajos, le hizo señas para que se sentara y lo miró fijamente. No dijo nada al principio, pero en sus ojos había una mezcla de preocupación y confianza. Finalmente, con voz suave, le pidió que le contara todo lo que sabía sobre su misión y sobre las personas que lo habían enviado. El ganadero tragó saliva. Sabía que mentir sería inútil y peligroso. Con cuidado, comenzó a explicar lo que le habían dicho. Debía observar ciertas tierras, marcar rutas y vigilar ganado, pero no le dieron detalles sobre por qué o para quién. Al principio, parecía algo simple y rutinario, pero ahora, mientras hablaba con la joven, comprendía que había sido manipulado para actuar como un instrumento sin saberlo. La joven apache lo escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero su mirada era seria y reflexiva. Cuando terminó de hablar, ella guardó silencio por un momento, y luego le explicó lo que él no podía imaginar: las personas que lo enviaron eran hostiles hacia su clan. Tenían un plan para atacarlos, y el ganadero, sin saberlo, había sido un eslabón en esa cadena. Esa revelación lo golpeó con fuerza. Sintió culpa, miedo y confusión. Había estado tan concentrado en sobrevivir y adaptarse que nunca había considerado que su presencia podía poner en peligro a toda esa gente que ahora lo trataba con cuidado y respeto. El ganadero pasó varias horas pensando en todo esto. Se sentó cerca del fuego, observando cómo el clan trabajaba y cuidaba a sus jóvenes, y se preguntó cómo podía reparar el daño que, sin querer, había comenzado. La joven apache se sentó a su lado, y aunque no dijo nada, su compañía le dio valor. No estaba solo en la responsabilidad que había descubierto. Al día siguiente, comenzó a actuar con más cuidado. Cada movimiento que hacía tenía que ser medido. No podía cometer errores ni mostrar desconfianza. Se unió a las actividades del clan con mayor atención, observando cómo se preparaban para posibles problemas y aprendiendo sus estrategias para protegerse. Era impresionante la forma en que todos trabajaban juntos: unos vigilaban el perímetro, otros recolectaban agua o leña, y los adultos enseñaban a los jóvenes a estar atentos a cualquier señal de peligro. El ganadero también empezó a enseñar algunas cosas que conocía sobre el ganado y los caminos, intentando contribuir con lo que sabía. Al principio, el clan lo observaba con cautela, pero poco a poco empezaron a aceptar su ayuda. Aunque seguían vigilándolo, comenzaron a ver que no era un enemigo. Él, a su vez, comprendió que su valor no estaba solo en saber cosas técnicas, sino en demostrar que podía ser confiable y útil. La joven apache se convirtió en su guía constante. Cada vez que veía signos de tensión, se acercaba y lo guiaba con gestos o pequeñas palabras. Él empezó a depender de su conocimiento y de su intuición, pero también aprendió a confiar en sí mismo. Esa relación silenciosa le enseñó que no todas las alianzas necesitan palabras grandes para ser fuertes. A veces, un gesto, una mirada o un acto de cuidado era suficiente para crear un vínculo que podía salvar vidas. Con el paso de los días, comenzaron a surgir rumores dentro del campamento. Algunos sospechaban que algo estaba sucediendo fuera, más allá de lo que ellos podían ver. El ganadero se dio cuenta de que su llegada había cambiado la rutina del clan.
sin quererlo, había traído información y perspectivas nuevas que podrían ayudarles a sobrevivir. Sin embargo, también sabía que si no actuaba con prudencia, podía empeorar la situación. Un atardecer, mientras observaba el horizonte desde una colina cercana, vio humo a lo lejos. Su corazón se aceleró. No estaba seguro de qué significaba, pero recordó las conversaciones que había escuchado antes y entendió que algo peligroso se acercaba. Bajó corriendo y le explicó a la joven apache lo que había visto. Ella asintió y llamó a otros miembros del clan para evaluar la situación. La tensión aumentó, y por primera vez, el ganadero sintió que debía tomar decisiones rápidas y precisas. Durante esa noche, el clan se organizó en silencio. Algunos hombres se prepararon para vigilar, mientras otros reforzaban las defensas alrededor del campamento. El ganadero ayudó en todo lo que pudo, recordando las lecciones que había aprendido desde que llegó. La joven apache lo acompañó en cada paso, asegurándose de que no cometiera errores. La noche avanzó con cuidado y paciencia, y aunque el peligro era real, el clan actuaba con una calma y coordinación que impresionaban al joven. En los días siguientes, se reveló que el grupo hostil había cambiado su rumbo por la información que indirectamente había proporcionado el ganadero. La joven apache y otros líderes del clan reconocieron que su captura había sido un accidente que, sin saberlo, les dio tiempo para prepararse. Él sintió una mezcla de alivio y culpa, alivio porque la tragedia había sido evitada, y culpa porque su presencia había estado ligada al plan original de quienes querían hacer daño. Con el tiempo, el ganadero empezó a ser aceptado más plenamente en la comunidad. Su conocimiento del terreno, su disposición para ayudar y su aprendizaje rápido le ganaron respeto. Ya no era solo un extraño, se estaba convirtiendo en alguien que podía aportar, alguien cuya presencia podía significar la diferencia entre seguridad y peligro. La joven apache seguía a su lado, mostrando confianza y enseñándole cada detalle importante sobre la vida en el clan. Sin embargo, la verdad siempre estaba presente en su mente, había sido enviado por personas que querían destruir a esa comunidad. Ese pensamiento lo mantenía alerta, consciente de que cualquier acción equivocada podía ponerlos a todos en riesgo. Por primera vez, comprendió que la vida no era solo sobrevivir, sino también tomar decisiones conscientes, medir consecuencias y actuar con responsabilidad. Un día, mientras reparaban un camino cercano, el ganadero vio señales que indicaban que el grupo hostil aún estaba cerca. No había ruido, pero las marcas en la tierra y el comportamiento de los animales mostraban que algo estaba por suceder. Informó al clan, y la joven apache lo guió para que ayudara a organizar la vigilancia sin causar alarma. Cada acción debía ser calculada, y él se dio cuenta de que su presencia ahora podía ser una ventaja real para proteger a todos. Esa noche, frente al fuego, la joven apache habló con él de forma más directa. Le dijo que apreciaba su honestidad y que, aunque había dudas al principio, confiaban en que actuaría correctamente. Él asintió en silencio, sintiendo una mezcla de orgullo y responsabilidad. Por primera vez, comprendió que su misión no era solo observar o cumplir instrucciones, era convertirse en alguien que podía marcar la diferencia. Los días siguientes se centraron en preparación y vigilancia. El ganadero aprendió a leer señales, a anticipar movimientos y a trabajar con el clan como parte de un todo. Cada momento de peligro potencial lo acercaba más a la comprensión de su lugar allí. Ya no era un extraño que debía ocultarse, era un aliado, alguien cuya información y decisiones podían salvar vidas. A medida que pasaban las semanas, el ganadero también empezó a comprender la importancia de la comunicación. Cada gesto, cada palabra medida y cada mirada era esencial para mantener la unidad y la seguridad del clan. Aprendió a hablar poco pero decir mucho, y a escuchar con atención antes de actuar. Esa habilidad se volvió vital, porque cualquier error podía cambiar el destino de todos. Finalmente, después de mucho aprendizaje y preparación, el ganadero entendió la magnitud de lo que había ocurrido, su captura accidental no solo lo había protegido a él, sino que también había dado tiempo al clan para prepararse contra un ataque que podía haber sido devastador.
Esa revelación le hizo sentir una mezcla de alivio, gratitud y una responsabilidad aún mayor. Sabía que debía seguir ayudando y aprendiendo, porque la paz que ahora tenían era frágil y dependía de cada acción correcta que tomaran. Con ese pensamiento, se durmió esa noche frente al fuego, junto a la joven Apache, comprendiendo que su vida había cambiado para siempre. La experiencia lo había transformado, ya no era solo un observador, sino alguien que podía tomar decisiones que afectaban el destino de otras personas. Y aunque todavía quedaban preguntas sin respuesta, estaba listo para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que la verdad y la acción consciente podían salvar a quienes había llegado a conocer y respetar. El campamento del clan Apache estaba más alerta que nunca. La llegada del grupo hostil se sentía inminente, aunque todavía no se sabía con certeza cuándo o cómo atacarían. Cada amanecer traía nuevas tareas: reforzar cercas, asegurar el ganado, vigilar caminos y coordinar a los jóvenes para que aprendieran a reaccionar ante cualquier peligro. El ganadero comprendió que, aunque estaba aprendiendo mucho, ahora debía involucrarse activamente en la defensa de todos. No era un observador, su participación podía marcar la diferencia entre la seguridad y la destrucción. La joven Apache continuaba siendo su guía, pero ahora también su compañera en la toma de decisiones. Caminaban juntos por el campamento, observando cada detalle y señal que pudiera indicar un movimiento del grupo enemigo. Él comenzó a notar cosas que antes le pasaban desapercibidas, como los animales se alteraban con ciertos ruidos, como los adultos miraban con atención los senderos cercanos y como la naturaleza misma parecía dar pistas sobre la presencia de extraños. Aprender a leer esos signos era complicado, pero indispensable. Un día, mientras ayudaban a reforzar una cerca, el ganadero se encontró con uno de los hombres del clan que parecía más desconfiado que los demás. Le preguntó sobre la llegada del grupo hostil y sobre lo que sabían. El hombre respondió con cautela, sin dar demasiados detalles, pero le dejó claro que no todos confiaban plenamente en él. El ganadero entendió que la joven Apache tenía razón, la confianza debía ganarse y mantenerse. Cada palabra, cada gesto, cada acción contaba. La tensión aumentó cuando se dieron cuenta de que el grupo enemigo estaba siguiendo rutas cercanas al río. Era evidente que buscaban información y caminos para atacar, y que la presencia del ganadero había alterado parcialmente sus planes. Esa revelación provocó un debate interno en el clan: ¿debían enfrentar al enemigo directamente, o buscar formas de evitar el conflicto hasta tener ventaja? La joven Apache defendía la prudencia, mientras otros querían actuar rápidamente. El ganadero se dio cuenta de que la decisión que tomaran podía cambiar el destino de todos. En medio de esa incertidumbre, comenzaron los primeros movimientos hostiles. Una noche, un grupo pequeño fue detectado cerca del campamento, intentando observar sin ser visto. La alarma silenciosa del clan funcionó. Hombres y mujeres se movieron con rapidez, asegurando los perímetros y preparándose para cualquier acción. El ganadero, aunque asustado, siguió las instrucciones y ayudó a vigilar los alrededores. Esa experiencia le enseñó la importancia de la calma bajo presión. Cada decisión incorrecta podía poner en riesgo la vida de quienes ya lo habían aceptado entre ellos. Con el tiempo, el ganadero se volvió más eficiente en sus tareas. Aprendió a leer las señales de la naturaleza y a anticipar los movimientos del enemigo. Comenzó a proponer ideas para reforzar la seguridad del campamento, cambios en las rutas de patrulla, organización de los jóvenes para vigilar ciertos puntos y estrategias para alertar a todos sin causar pánico. Su conocimiento del terreno, combinado con lo que había aprendido del clan, lo convirtió en un aliado valioso. La joven Apache confiaba plenamente en él, y su presencia junto a ella fortalecía la estrategia general. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Algunos miembros del clan lo miraban con desconfianza, recordando que había sido enviado originalmente por personas hostiles. El ganadero entendía su temor y actuaba con paciencia, cada día demostraba su lealtad con hechos, no con palabras. Aprendió a controlar sus emociones, a observar más y hablar menos, y a demostrar su compromiso ayudando en tareas difíciles y arriesgadas.
Un día, mientras patrullaban juntos un sendero cercano, la joven apache le pidió que se acercara a un lugar apartado. Allí le explicó la gravedad de la situación, el grupo enemigo estaba planeando un ataque coordinado, y la información que él había traído, aunque sin intención, había acelerado sus movimientos. Ahora, más que nunca, necesitaban confiar el uno en el otro y tomar decisiones acertadas para proteger a todos. El ganadero sintió la responsabilidad aplastante, sabía que cualquier error podía costar vidas. Esa misma noche, el campamento fue sacudido por un ruido extraño. Algunos miembros del clan detectaron sombras moviéndose entre los árboles. La tensión subió de inmediato. El ganadero y la joven apache lideraron una patrulla para investigar. Caminaban en silencio, observando cada detalle, preparados para cualquier acción. Cada crujido, cada movimiento de hojas, parecía indicar un peligro mayor. Aprendió a controlar el miedo y a confiar en sus instintos, pero también en la experiencia de quienes lo rodeaban. Al regresar al campamento, compartieron la información con los líderes. Juntos planearon una estrategia que combinaba vigilancia, preparación y prevención. No se trataba de un ataque directo, sino de adelantarse al enemigo y proteger la comunidad. El ganadero se sintió útil, podía aportar conocimiento, ideas y observación, algo que antes no hubiera imaginado. Por primera vez comprendió que la vida no solo dependía de sobrevivir, sino de tomar decisiones acertadas en momentos críticos. Durante los días siguientes, el clan trabajó sin descanso. Reforzaron las defensas, reorganizaron las patrullas y enseñaron a los jóvenes a observar señales que antes no sabían interpretar. El ganadero estaba siempre presente, ayudando y aprendiendo. Su relación con la joven apache se fortalecía con cada decisión compartida, cada consejo dado y cada gesto silencioso de apoyo. Ella le enseñaba que liderar no significaba ser el más fuerte, sino actuar con sabiduría, paciencia y cuidado por todos. La situación alcanzó un punto crítico cuando el grupo hostil realizó un movimiento que mostró sus intenciones de atacar. Esa noche, el clan estaba preparado. Todos se movieron con coordinación perfecta, algunos vigilaban desde puntos estratégicos, otros aseguraban la entrada del campamento y el ganado, mientras que los jóvenes aprendían a reaccionar rápidamente. El ganadero fue asignado a una posición clave para alertar a todos si algo extraño ocurría. Su entrenamiento y observación demostraron ser vitales. Durante las horas siguientes, el clan enfrentó momentos de tensión máxima. Cada sonido fuera de lugar, cada sombra, era una señal que podía cambiar todo. El ganadero, aunque asustado, mantuvo la calma. Su conocimiento del terreno y las estrategias aprendidas le permitieron actuar con precisión. La joven apache estaba a su lado, dándole apoyo y confiando en que sus acciones serían efectivas. La coordinación entre ellos era silenciosa, pero poderosa. Finalmente, el clan logró frustrar los intentos del grupo hostil sin confrontación directa. Gracias a la preparación, la vigilancia y las decisiones acertadas, el enemigo se retiró sin causar daño. El alivio fue enorme, pero también dejó claro que la amenaza no había terminado. El ganadero comprendió que la vida del clan dependía de cada acción, de cada decisión y de cada gesto de cooperación. La experiencia lo había cambiado profundamente, ya no era un simple observador, sino un participante activo en la supervivencia de otros. Esa noche, junto al fuego, la joven apache habló con él sobre lo que había sucedido. Le explicó que su honestidad, paciencia y disposición para aprender habían hecho la diferencia. Él, por su parte, sintió un orgullo silencioso, pero también la pesada responsabilidad de que cualquier error futuro podía tener consecuencias graves. Comprendió que la vida no era solo adaptarse, sino actuar con cuidado y previsión, pensando en el bienestar de todos, no solo en el propio. Los días siguientes se centraron en reforzar la seguridad y preparar al clan para cualquier eventualidad. El ganadero siguió participando activamente, sugiriendo mejoras y ayudando en cada tarea. Cada acción que realizaba fortalecía su vínculo con la comunidad y le recordaba la importancia de la colaboración y la confianza.
La joven Apache continuaba siendo su guía, amiga y confidente, enseñándole que liderar era mucho más que dar órdenes, era proteger, cuidar y actuar con inteligencia y empatía. Mientras todo esto sucedía, el ganadero también reflexionaba sobre lo que había aprendido. La experiencia le enseñó que la vida era frágil y que cada decisión podía afectar a muchos. Comprendió que la valentía no significaba correr riesgos sin pensar, sino tomar decisiones difíciles con cuidado y responsabilidad. Además, descubrió que la verdadera fuerza de un grupo no estaba solo en la habilidad individual, sino en la unión, la coordinación y la confianza mutua. La joven Apache y él comenzaron a planear juntos cómo podrían anticipar futuros problemas. Evaluaban rutas, estudiaban patrones y entrenaban a los jóvenes. Cada día se convertía en un ejercicio de aprendizaje y preparación. El ganadero entendió que la supervivencia del clan dependía de la acción consciente de cada miembro y que su papel ahora era esencial para mantener a todos a salvo. Su experiencia previa, combinada con lo aprendido del clan, lo hacía un aliado valioso y confiable. Finalmente, el ganadero comprendió que la vida dentro del clan ya no era temporal, se había convertido en parte de su historia. Lo que comenzó como una captura inesperada se transformó en una oportunidad para aprender, crecer y contribuir. La joven Apache le mostró que incluso en las situaciones más difíciles, la paciencia, la observación y la colaboración podían cambiar el destino. Él entendió que había encontrado un propósito más grande que cualquier misión inicial, proteger y cuidar a quienes habían confiado en él. Esa noche, antes de dormir, el ganadero miró el campamento iluminado por el fuego y las estrellas. Sintió gratitud por todo lo que había aprendido y por las personas que lo habían aceptado. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero ahora tenía confianza en sí mismo, en la joven Apache y en el clan. Entendió que, aunque la vida estaba llena de peligros y decisiones difíciles, la colaboración y la prudencia podían transformar cualquier situación. Su historia dentro del campamento no había terminado, apenas estaba comenzando, y cada día traería nuevas lecciones y oportunidades para proteger a aquellos que habían llegado a significar tanto para él. Los días pasaban y la tensión dentro del campamento Apache se mantenía. Aunque los ataques del grupo hostil habían sido frustrados anteriormente, el peligro seguía latente. Cada miembro del clan sabía que la seguridad no podía darse por sentada. El ganadero, ahora plenamente integrado en las actividades diarias, comprendía que su papel era más importante que nunca. Lo que había comenzado como una captura inesperada se había transformado en una responsabilidad vital. Desde el amanecer, los preparativos eran constantes. Se reforzaban las cercas, se vigilaban los caminos y se organizaban turnos para observar cualquier movimiento sospechoso. La joven Apache permanecía a su lado en todo momento, compartiendo instrucciones y estrategias. Él había aprendido a leer cada gesto, cada mirada y cada señal de alerta. Su observación se había vuelto aguda, podía anticipar lo que sucedería incluso antes de que los demás lo notaran. Un día, mientras patrullaban el límite del territorio, el ganadero notó algo extraño, marcas en la tierra, ramas rotas y señales de que un grupo estaba acercándose con cuidado. Su corazón se aceleró. Llamó silenciosamente a la joven Apache y juntos siguieron el rastro, asegurándose de no ser vistos. Cada paso era calculado, cada movimiento medido. Ambos sabían que el éxito de la defensa dependía de anticiparse al enemigo. Al regresar al campamento, compartieron la información con los líderes. Se decidió reforzar la vigilancia y preparar emboscadas estratégicas en caso de un ataque directo. El ganadero se sintió nervioso, pero la confianza de la joven Apache le dio fuerza. Juntos comenzaron a planificar los pasos a seguir, combinando lo que él conocía del mundo exterior con lo que ella sabía de la naturaleza y del comportamiento del clan. Esa unión de conocimiento se convirtió en una herramienta poderosa para proteger al grupo. Esa misma noche, la tensión alcanzó su punto máximo. Se detectaron movimientos cercanos al campamento, y todo el clan se movilizó rápidamente.
los hombres y mujeres tomaron sus posiciones, los jóvenes estaban listos para alertar y los animales fueron asegurados. El ganadero se encontraba en un lugar estratégico, observando y preparado para actuar ante cualquier señal de peligro. El silencio era absoluto, solo roto por los pasos cuidadosos del enemigo y el crujir de las hojas bajo sus pies. El primer contacto fue sutil. Una figura apareció en el límite del campamento, seguida por otras sombras. La estrategia del clan funcionó, movimientos coordinados, señales discretas y vigilancia constante lograron mantener al grupo hostil a distancia sin necesidad de confrontación directa. El ganadero, con su conocimiento previo, ayudó a anticipar cada acción, lo que permitió al clan reaccionar antes de que el peligro alcanzara su punto máximo. La coordinación silenciosa entre todos los miembros fue impresionante. Mientras la noche avanzaba, el enemigo decidió retirarse temporalmente. La tensión disminuyó, pero no desapareció. El ganadero comprendió que la verdadera batalla no era solo física, sino también mental y estratégica. Cada decisión tomada en esas horas podía salvar vidas o poner en riesgo a todos. Aprendió que la paciencia, la observación y la planificación eran tan importantes como la fuerza física. Al día siguiente, el clan se reunió para evaluar la situación y planear los próximos pasos. El ganadero presentó sus observaciones, destacando rutas de aproximación del enemigo y puntos débiles que podrían ser reforzados. La joven Apache lo apoyó, asegurándose de que su experiencia y consejos fueran escuchados. Esa colaboración silenciosa y efectiva demostró que su integración al clan no era temporal, su conocimiento podía marcar la diferencia en momentos críticos. Con los días, la preparación se intensificó. Los miembros del clan se entrenaban, practicaban vigilancia y revisaban cada detalle del campamento. El ganadero participaba activamente, ayudando a organizar patrullas y enseñando lo que sabía sobre estrategias simples de defensa y observación. La joven Apache seguía siendo su guía, enseñándole a combinar su experiencia externa con la sabiduría del clan, logrando un equilibrio que fortalecía la seguridad de todos. Una tarde, mientras observaban desde una colina cercana, el ganadero vio señales claras de que el grupo hostil estaba reuniendo fuerzas para un ataque coordinado. La tensión aumentó, sabían que la confrontación era inevitable. La joven Apache se acercó y, con una mirada seria pero tranquila, le explicó que ahora todo dependía de actuar con inteligencia y unidad. Él comprendió que cada acción debía ser precisa y que cualquier error podía costar la vida de muchas personas. Esa noche, el campamento estaba listo para enfrentar lo que viniera. Cada miembro tenía una tarea específica: vigilancia, protección del ganado, alerta de posibles movimientos enemigos y coordinación entre grupos. El ganadero se encontraba en un punto estratégico, observando los alrededores, mientras la joven Apache supervisaba la seguridad general. Ambos sabían que la cooperación silenciosa y eficiente podía salvarlos. El ataque finalmente comenzó de manera inesperada. Sombras se movían por los límites del campamento, intentando acercarse sin ser detectadas. Sin embargo, gracias a la preparación, el clan reaccionó rápidamente. Señales discretas alertaron a todos, emboscadas planificadas hicieron retroceder a los enemigos y estrategias coordinadas mantuvieron la seguridad del grupo. El ganadero, utilizando lo aprendido y su conocimiento previo, ayudó a anticipar los movimientos del enemigo, evitando que alcanzaran el corazón del campamento. Durante horas, el enfrentamiento fue silencioso pero tenso. Cada paso, cada crujido y cada sombra eran interpretados cuidadosamente. El ganadero se movía con precisión, siguiendo las señales de la joven Apache y actuando en coordinación con los demás. La unidad del clan demostraba ser más fuerte que cualquier plan externo. Aprendió que la verdadera fortaleza estaba en la inteligencia colectiva, en la cooperación y en la confianza mutua. Finalmente, al amanecer, el grupo hostil se retiró, derrotado sin que se produjeran bajas dentro del campamento. La victoria fue silenciosa, pero significativa. El ganadero sintió un alivio profundo, mezclado con orgullo y gratitud.
Sabía que la experiencia había cambiado su vida, ya no era un simple observador, sino un participante activo que había ayudado a salvar vidas y proteger a una comunidad entera. Después de la confrontación, el campamento celebró en silencio. No había grandes festejos, pero sí una sensación de alivio y orgullo compartido. El ganadero se acercó a la joven apache y, sin palabras, intercambiaron una mirada que decía más que cualquier frase. Habían trabajado juntos, confiado el uno en el otro y logrado proteger a quienes dependían de ellos. Los días siguientes se dedicaron a reforzar la seguridad y aprender de la experiencia. Cada miembro del clan comprendió la importancia de la vigilancia constante, la planificación y la cooperación. El ganadero continuó participando activamente, enseñando lo que sabía y aprendiendo lo que aún le faltaba. La joven apache permanecía a su lado, guiándolo, corrigiéndolo cuando era necesario y apoyándolo en cada decisión. Con el tiempo, el ganadero se dio cuenta de que su vida había cambiado por completo. Lo que comenzó como una captura inesperada se había convertido en una transformación, había aprendido a valorar la cooperación, la observación y la responsabilidad. Comprendió que la valentía no era solo enfrentarse al peligro, sino también actuar con inteligencia, cuidar a los demás y tomar decisiones difíciles. El vínculo con la joven apache se fortaleció aún más. Habían compartido miedos, decisiones y responsabilidades, y habían trabajado juntos para proteger a toda la comunidad. Su relación se basaba en respeto, confianza y admiración mutua. Él comprendió que las personas pueden llegar a convertirse en pilares de su vida incluso en circunstancias inesperadas. Con la calma regresando al campamento, el ganadero comenzó a reflexionar sobre lo que había aprendido, la importancia de la paciencia, la observación, la cooperación y la acción consciente. Comprendió que cada decisión, por pequeña que pareciera, podía afectar a muchos. Aprendió que la vida era frágil, pero que con inteligencia, cuidado y unidad se podían enfrentar los desafíos más grandes. Finalmente, el campamento volvió a su rutina. La vida continuaba con vigilancia constante, trabajo diario y enseñanzas a los jóvenes. El ganadero estaba plenamente integrado. Había ganado respeto y confianza. La joven apache y él compartían la responsabilidad de proteger y guiar, combinando conocimientos externos con la sabiduría del clan. La experiencia lo había transformado, ya no era un hombre que simplemente seguía órdenes, era un protector, un aliado y un miembro valioso de la comunidad. Una noche, sentado frente al fuego, el ganadero miró las estrellas y recordó el día en que había sido capturado. Todo parecía distante, casi irreal. Sin embargo, ahora entendía que esa captura había sido el inicio de algo más grande, una oportunidad para aprender, cambiar y formar parte de algo significativo. La joven apache se sentó a su lado, y juntos observaron el cielo en silencio. No hicieron falta palabras, el entendimiento mutuo era suficiente. El ganadero comprendió que la vida estaba llena de decisiones inesperadas y desafíos que podían cambiar el rumbo de muchos. Su captura, que al principio parecía un desastre, se había convertido en la clave para proteger a un grupo de personas que ahora consideraba su familia. Había aprendido que incluso en situaciones difíciles, la honestidad, la paciencia, la cooperación y la valentía podían marcar la diferencia entre la supervivencia y la pérdida. Con ese pensamiento, se durmió junto al fuego, tranquilo, con la certeza de que, aunque la vida seguiría trayendo desafíos, ahora estaba preparado para enfrentarlos. Su historia dentro del clan Apache había llegado a un punto de equilibrio, había protegido a quienes confiaban en él, había aprendido lecciones valiosas y había descubierto un propósito más grande que cualquier misión inicial. El amanecer siguiente trajo calma. El campamento se despertó con el sol, y la vida siguió su curso. Cada miembro continuaba con sus tareas, los jóvenes aprendían, y el ganadero seguía participando activamente, pero ahora con plena confianza en su lugar dentro del grupo. La joven apache lo observaba con satisfacción, juntos habían enfrentado el peligro y habían salido adelante. La experiencia los había transformado a ambos y a todos quienes vivían en el campamento.
La historia cerró con la sensación de que, aunque el mundo fuera impredecible y peligroso, la unión, la confianza y la acción consciente podían cambiarlo todo. El ganadero ya no era solo un hombre perdido en tierras desconocidas, era alguien que había encontrado un propósito, un hogar y un vínculo que iba más allá de las palabras. Su vida había sido alterada para siempre, pero en ese cambio encontró fuerza, aprendizaje y esperanza.